Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a viajar en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Estamos rumbo a Brasilia, la capital de Brasil, muy contentos yendo para ese destino, pero previamente paramos en Paracatu, una ciudad a 215 kilómetros, porque hoy, ¿cuántos kilómetros de ruta hicimos? ¿Cuántas horas hicimos? No me la banqué, no llegué a Brasilia. Estábamos cerquita de Belo Horizonte, salimos hoy 6:30 de la mañana en punto, con una lluvia torrencial, no se veía para adelante. Y sí, estuvo bravo. Al principio estuvo bravo. Después salió el sol, después volvió a llover. Bueno, Brasil. Hicimos 8 horas de manejo desde Belo Horizonte hasta Paracatu, que es donde estamos ahora. Bueno, quedan 200 y piquito de kilómetros hasta Brasilia. Vamos a terminarlos mañana. Hoy vamos a quedarnos ya tranquilos acá, ya nos estacionamos, ya nos bañamos. Todo. Vamos a salir a pasear un poco también para mostrarles este sitio que es bastante histórico, por lo que estuvimos viendo un poquitito. Y contarles también que en la ruta vimos guacamayos azules, que eso no lo llegué a filmar, pero nos pasaron volando por adelante, así que súper lindo, nunca los habíamos visto libres. No, libres no, los habíamos visto enjaulados, no es lo mismo verlos libres. No, fue totalmente hermoso. Ayer, perdón, te interrumpo, ayer vi un video de Brasilia donde había unos guacamayos, estaba filmado ahí como en slow motion y estaban re buenos. Y dijimos, qué bueno, qué lindo sería verlos, y bueno, hoy los vimos en la ruta. Se dio. Y también estuvimos juntando mangos. Hay muchos árboles de mango libres al costado de la ruta. Estuve juntando mangos, todos verdes. Recién abrí uno y tenía gusanos. Así que bueno, quizás no tengamos mucho éxito. Después, cuando maduren los otros, los probaremos. Pero bueno, los invitamos a que nos acompañen en este nuevo recorrido por Brasil y que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Paracatu es una ciudad histórica con estilo colonial que fue fundada en el siglo XVIII. Su gente nos recibió con los brazos abiertos y pasamos una estadía espectacular. Bueno, y salimos a pasear por el centro y encontramos un festival de gastronomía donde también están tocando música, así que vamos a estar dando unas vueltitas por acá disfrutando la tarde. En la plaza principal habitan guacamayos azules. Tuvimos la oportunidad de ver a varios ejemplares volando de palmera en palmera. Estamos probando queijo, o sea, queso y requeijão. Bueno, y lo más importante, nos regalaron estos vasitos que te cuelgan. Está buenísimo el festival. Estaba muy linda la plaza de Paracatu, pero anoche decidimos venir a dormir acá, a este posto de servicio, a esta estación, porque fue sábado a la noche y estaba demasiado concurrida la plaza. Muchos puestitos abiertos, mucha gente y muchos autos dando vuelta. Así que vinimos acá, dormimos súper tranquilos. Las estaciones de servicio siempre son una buena opción, hay seguridad, hay espacio por lo general, sobre todo en las que estacionan camiones, como esta que está acá. Así que bueno, dormimos súper bien y ahora ya nos estamos alistando para hacer los últimos kilómetros que nos quedan para llegar a Brasilia. Agarramos ruta 40, esta ruta la venimos haciendo ya en todo este recorrido por Minas Gerais. Y les quiero mostrar que este vasito que nos regalaron ayer, lo estamos usando para el café, lo podemos poner ahí, así que es súper cómodo. Y nos compramos unos chipacitos para desayunar. Paracatu es la capital nacional del queijo, así que bueno, vamos a desayunar este pão de queijo, que sería pan de queso, mientras hacemos ruta. Bueno, desde Ouro Preto venimos cruzando bastantes peajes, pero todos estos peajes están sin cobranza actualmente.
pienso que no debe estar funcionando la concesión, por eso es que están liberados. Ya estamos en Brasilia. Y ahora sí, llegamos a Brasilia. Le pusimos más o menos unas 4 horas desde Paracatú. En un primer momento no había mucho tránsito. Llegando a Brasilia se intensificó bastante. Hoy es domingo. Vamos a hacer primero la torre que se ve ahí arriba. Torre de TV, torre de radio. La torre de TV. Torre de TV. El acceso es gratuito. Hay una vista panorámica desde ahí arriba. Y los lunes está cerrado, por eso lo primero que venimos a hacer es esto, y porque también nos dijeron que si llueve se cierra. Ahora está soleado. Súper soleado. Pero esto no lo habíamos contado, estamos en épocas, empezó la época de lluvia ya en esta zona, así que en cualquier momento se puede nublar y llover. Con lo cual vamos a aprovechar ahora que está el solcito divino, ya estamos en el estacionamiento, a entrar a la torre de TV. Hicimos el registro con nuestro DNI y subimos a la torre. Bueno, subimos 75 metros y ya estamos en la Torre del Mirador. Es una vista 360 espectacular a todo Brasilia y está muy buena esta opción para disfrutar, ¿no? Es gratis. Realmente para tener una vista panorámica es espectacular. Se sube en ascensor y el tiempo de permanencia acá en el Mirador es de 10 minutos. Alcanza perfectamente ese tiempo y estuve leyendo también en un cartel informativo que se basaron en la Torre Eiffel para construir esta torre, así que muy bien. La ciudad de Brasilia se inauguró en el año 1960 como capital de Brasil y fue una ciudad totalmente planificada en su construcción. Desde la altura pudimos observar el eje monumental, que es donde se encuentran sus principales monumentos junto con los edificios gubernamentales. También pudimos ver el lago artificial y el diseño de extensión de edificios hacia los costados. Bueno, creo que hemos tenido bastante suerte porque tuvimos que hacer una media hora de fila para ingresar y cuando estábamos bajando suspendieron las subidas porque el ascensor estaba con un problema de cierre de puerta. No subió más nadie, fuimos los últimos. Por suerte lo pudimos ver porque mañana lunes está cerrado. Y también pudimos bajar. Sí, bueno, había una escalera. Hay una escalera bastante hubiéramos larga. bajado igual por escalera. Luego de disfrutar de la Torre de TV, tomamos la avenida principal hacia el próximo punto turístico. Y ahora vinimos a visitar el planetario. Tiene funciones, el ticket se saca media hora antes. La función es 14:30, son las 14, ya tenemos nuestro ticket. Hay 80 lugares, no parecería haber tanta gente, es gratis y estamos a unos 300 metros de la antena. Está, bueno, después habría que mostrarlo en un mapa, ¿no? Como que todo lo turístico, las cosas más importantes están dispuestas como una al lado de la otra en una línea recta en el medio de Brasilia, como yo te dijera, no sé, 1 kilómetro, 2, tía, hay de punta a punta y hay un montón de cosas en el medio que es lo que estamos recorriendo. Y además de las funciones, se puede visitar el planetario, tiene
3 sectores de exposición, así que mientras que esperamos para el horario de función, vamos a aprovechar para visitar un poco las salas. Acá hay una parte de meteoritos y este que está acá puntualmente se puede tocar. A ver. Re pesado. Es muy pesado. Acá como que lo cortaron y en su composición es no más del 90% de hierro, entonces parece como hierro. Bueno, acá estamos frente al Memorial de los Pueblos Indígenas. Vamos a ver si se puede entrar porque por lo que veo tiene un horario de acceso, así que ahí vamos. Pequeña la muestra de los pueblos originarios, pero muy interesante. Hay elementos que usan para los rituales, elementos que usan en la vida cotidiana y fotos que muestran también cómo son sus vivencias. Son pueblos de Brasil, sobre todo concentrados en el Amazonas. Y enfrente de este memorial tenemos el memorial JK, que fue el presidente Juscelino Kubitschek quien fundó la ciudad de Brasilia como capital de Brasil. Así que bueno, hay mucho para ver, mucho para visitar acá en esta ciudad. Vamos a seguir recorriendo. Y algo muy bueno que tienen todos estos monumentos y estos lugares atractivos turísticos es que hay estacionamiento en cada uno de ellos, así que muy cómodo para moverse, frenar y poder apreciarlos. Vinimos a visitar ahora la Plaza de los Tres Poderes con varias cositas para hacer alrededor. Vamos a estar entrando a un museo histórico, a una maqueta y viendo los monumentos que hay alrededor, que están muy lindos. Estamos en el espacio Lucio Costa, donde hay una maqueta de lo que es la ciudad, y miren lo que les voy a mostrar. Hay también una maqueta en braille muy interesante, donde, como hoy decía Mauri, se puede ver que la ciudad tiene como forma de avión, toda la laguna artificial que se hizo a su alrededor, y también hay expuestas fotos de 1957, donde se ve que en este lugar no había absolutamente nada.
Un monumento que nos resultó muy interesante es el de los candangos, en homenaje a los trabajadores de la construcción de Brasilia. Y acá están de mimitos. Custodiando la Plaza de los Tres Poderes. Hola, Felipe. Hola, gordito. Al final del día pudimos observar un hermoso atardecer. Y en la noche, la torre de TV se iluminó, cambiando permanentemente de colores. Anoche dormimos en uno de estos amplios estacionamientos que tiene Brasilia, justo cerquita de la torre de TV. Dormimos muy tranquilos y hoy ya nos estamos preparando porque todavía nos queda mucho por recorrer de esta ciudad. Reservamos para hacer una visita guiada al Congreso Nacional, así que bueno, nos vamos a mover, vamos a estacionar del otro lado porque el Congreso está en la otra punta de esta línea, así que bueno, ya estamos yendo para allá. Estamos en el Congreso Nacional, tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahora vamos a ingresar a hacer la visita guiada. Para poder hacer estas visitas hay que registrarse por internet, el acceso es gratuito y hay un código de vestimenta, no se puede venir ni en bermudas, ni en musculosa, ni en zapatillas, tanto para hombre como para mujeres. Así que lo sacamos de la vestimenta habitual a Mauri. Hasta lustré las botas para venir acá. El recorrido guiado fue por diferentes salones del Congreso Nacional, donde recibimos las explicaciones de cada uno de ellos. El Congreso tiene un pequeño museo donde se expone la historia del Palacio Monroe, entre otras cosas. En el recorrido también pudimos asistir a una sesión abierta. Salimos del Congreso y seguimos conociendo los edificios del sector gubernamental con diseños de construcciones únicas. Seguimos hacia la Catedral Metropolitana, uno de los lugares más visitados en Brasilia. Esta obra de Oscar Niemeyer es una de las consideradas más importantes de su carrera. Seguimos fieles a la Mermitex. De las mejores marmitex que hemos comido. Tenía dos precios, 15 y 20. La de 20 para compartir. Es muy Lo de grande. Siempre. Arroz, Porotos, ensalada. Esta trae mandioca y lo interesante es que la carne está hecha a la parrilla. Así que por eso está más rica, me parece. Bueno, Bárbaro. a disfrutar para después seguir. Bueno, y para poner un poquito en contexto todo lo que estamos visitando, venimos leyendo mucho y aprendiendo. Brasilia es la tercer capital de Brasil,
Primero fue Salvador de Bahía, luego Río de Janeiro y finalmente en el año 1960 se definió a Brasilia como la capital. Y esto fue una construcción de solamente 3 años, en 3 años se hizo esta ciudad. El arquitecto Oscar Niemeyer junto con Lucio Costa la diseñaron, así que bueno, la diseñaron con esta temática futurista, como se ven los edificios, y la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nos hace acordar mucho a Washington, para los que han ido y la conocen. Pueden opinar, y los que no, no tanto por cómo son las construcciones de los edificios, porque esto es muy moderno y no tiene nada que ver, no, pero sí más por la estructura que en una plaza larga se ubican muchos monumentos. El modelo maqueta, le diría yo, ¿no? Y parece como una maqueta toda la ciudad. Eso. Así que nos está gustando mucho. Buenísimo todo. Bueno, y un poco la idea de que la capital de Brasil esté en este sector es porque estamos en el medio del país. Si agarran un mapa, si nos ubicamos en el mapa, estamos bastante distantes de muchos lugares, pero bien en el centro. Así que bueno, esa fue también un poco la idea de por qué trasladar la capital. Y para los que quieran venir a conocerla, vale mucho la pena, más que de una pasada. Está buenísimo si nos podemos quedar 3 días, yo creo que unas 3 noches está muy bien para... Sí, en 2 o 3 días se puede visitar. Para recorrer todo de forma tranquila. Prácticamente todo, y hay muchos atractivos que son gratuitos, así que también está bueno. Hay museos chiquitos con mucha info para aprovechar. Estos puentes dicen que tienen 2.8 metros de altura, pero parecieran ser súper bajitos y estamos pasando despacio por las dudas. Este es el lago Paranoá, es un lago artificial que se definió dentro del proyecto de la construcción de la ciudad, un poco para embellecer la misma y otro poco para regular el clima. Y lo que estaba leyendo en la cartelería informativa es que en un primer momento la idea era que toda la costa sea de acceso libre y público. Bueno, en el día de hoy vemos que hay clubes, hay áreas privadas, que ya no es todo de acceso público, pero bueno, encontramos lugares como este donde podemos conocer y visitar el lago. De casualidad vimos este acceso al lago y nos encontramos con que es un área donde estacionan muchísimos motorhomes. Hay motorhomes de gente que está viviendo y otros motorhomes que por lo que vemos están a la venta. No sabíamos que existía este espacio en Brasilia, así que bueno, lo acabamos de descubrir. Y hoy, al igual que ayer, el día estaba lindo, relativamente despejado, había sol, hacía calor. Y de repente una especie de formación de nubes densas, grises. No sé si la cámara capta, Caro, capta. Sí, se ve. Ahí. Pará, Caro. Dame un segundito. Y voy a mostrar que de este lado parecería que es otro día. Hay algunas nubes, pero no daría la impresión que viene una lluvia inminente. Y de este lado... De este lado se ve como que viene la lluvia inminente, como ayer, que de repente empezó a llover un poquito y tipo baldazos de agua, así... Después paró, después siguió lloviendo, después paró. Y hoy, un día perfecto, hasta yo creo que en menos de una hora tiene que estar lloviendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que nos depara el destino. Digamos que podríamos seguir el recorrido antes de que se largue, ¿no? Right now. Vinimos a conocer también el Palacio Alvorada, que actualmente es la casa del presidente. Él no está en este momento, me acabo de enterar, lo indica una bandera. Hay 3 banderas, bueno, en este momento hay 2. Si estuviera la tercera es que el presi está habitando acá la casa. Tuvimos que dejar el auto más o menos a 1 kilómetro porque hay como una valla policial a la cual no te permite acceder con vehículo, pero caminando se llega a visitar esta parte que es el exterior de la casa, ¿no? La casa está como a unos 500, 600 metros hasta allá. Y
Y hasta este punto, ¿no? Hasta este punto se puede llegar. Lo curioso es que acá en el Pasto hemos divisado ñandú, ¿son? Yo Sí, ñandú, no creo sé. que son ñandú corriendo sí. por ahí. Lo que pasa es que están un poquito lejos. Medio lejos, pero se ve ñandú, se ve carpincho y está toda rodeada por el lago que está acá muy cerquita, acá en Brasilia, ¿no? Salimos del Palacio Alborada y fuimos a terminar nuestro recorrido del día. Pasamos por el Teatro Nacional, que se encontraba cerrado por mantenimiento. Luego fuimos a la Plaza de los Cristales, donde disfrutamos muchísimo de la naturaleza del lugar. Acabamos de visitar el Tribunal Supremo de Justicia, que es el edificio que tengo acá a mis espaldas. Estuvo muy interesante la visita. Para poder realizarla nos tuvimos que inscribir también por internet, reservar previamente. Es gratuita la entrada, hay que venir también vestido de pantalón largo, no se puede venir en musculosa, no se puede venir en chinelas, así que bueno, tenerlo en cuenta eso para poder hacer la visita. Y algunas curiosidades que nos contaron dentro del palacio es que en esta Plaza de los Tres Poderes, que es donde estamos actualmente, se encuentra el Palacio Supremo de Justicia, el Congreso y el Palacio Ejecutivo. Congreso por allá, Palacio Ejecutivo por allá. Y la disposición se definió hacer en un triángulo equidistante entre los tres. ¿Por qué? Para no darle mayor jerarquía a ninguno de los tres poderes, sino que los tres mismos están a la misma altura. Dijo que son 670 aproximadamente metros de distancia entre cada uno. Por otro lado, el 8 de enero del año 2023, toda esta zona sufrió una manifestación donde se destruyeron bastantes monumentos y partes de los edificios, y uno de los más dañados fue justamente el Tribunal Supremo de Justicia. Así que adentro del mismo hay una muestra muy interesante sobre todo lo que sucedió en ese momento. Así que bueno, también pudimos ingresar a varias salas. Pudimos ingresar a la sala donde se reúnen los presidentes e intercambian regalos. No se puede filmar adentro del palacio, pero sí sacar fotos, así que yo ahora les voy a ir dejando imágenes de todo lo que fue esta visita. Así que bueno, muy contentos, seguimos disfrutando de Brasilia, de visitar tantos edificios y monumentos. Así que bueno, ahora vamos a seguir para aquel de allá que nos recomendaron conocer también, que hay un vitró muy importante. Este es el Panteón de la Patria y la Libertad. Bueno, por último estamos ingresando a conocer el Parque de la Ciudad. Es un parque enorme, así que vamos a acercarnos a la parte que dice que hay un lago, a tomar un cafecito porque hoy vamos a tener día de ruta. Desde acá, desde el Parque de la Ciudad, nos despedimos. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de todo este recorrido por la ciudad de Brasil, por la capital. Que nos dejen sus comentarios si tienen alguna duda o consulta, que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Y
ya estamos preparándonos también para salir a la ruta. Nos vamos para la Chapada dos Veadeiros a conocer esa área natural tan hermosa de Brasil, así que los esperamos en el próximo video. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.